Durante siglos los castillos fueron mucho más que simples residencias de reyes o nobles. En realidad eran verdaderas máquinas de guerra diseñadas para resistir ataques durante meses o incluso años. Cada muro, cada torre y cada puerta tenían un propósito muy claro: proteger a quienes estaban dentro y detener a cualquier ejército que intentara conquistarlos. En la Edad Media, conquistar una fortaleza podía cambiar completamente el destino de una guerra. Muchas veces, los ejércitos no luchaban solo en grandes batallas en campo abierto. En realidad, gran parte de los conflictos se decidían durante largos asedios a castillos y ciudades fortificadas. Cuando un ejército llegaba frente a una fortaleza, comenzaba una guerra de paciencia. Los atacantes intentaban destruir las murallas, bloquear el suministro de comida o abrir brechas en las defensas. Mientras tanto, los defensores utilizaban todas las ventajas posibles para resistir. Aceite hirviendo, flechas, catapultas y enormes puertas reforzadas con hierro eran solo algunas de las defensas utilizadas en aquella época. Pero incluso con todos estos métodos, algunos castillos resultaron ser prácticamente imposibles de conquistar. Esto se debía principalmente a 3 factores: su ubicación, su diseño y la capacidad de resistir largos asedios. Muchos de estos castillos fueron construidos en lugares casi imposibles. Algunos se levantaban sobre acantilados gigantescos donde ningún ejército podía acercar máquinas de asedio. Otros estaban rodeados por ríos, montañas o incluso el mar, convirtiendo la propia naturaleza en una defensa adicional. Además, los ingenieros militares medievales comenzaron a desarrollar sistemas de defensa cada vez más avanzados. Murallas dobles, torres de vigilancia, túneles secretos y enormes reservas de alimentos permitían que una fortaleza resistiera durante meses o incluso años sin necesidad de recibir ayuda del exterior. Por esta razón, muchos comandantes preferían evitar estas fortalezas. Intentar conquistarlas podía significar perder miles de soldados sin ninguna garantía de éxito. A lo largo de la historia, algunos castillos se volvieron legendarios precisamente por esta razón. Fortalezas tan bien construidas que los ejércitos enemigos simplemente no podían tomarlas. Hoy exploraremos algunos de los castillos más inexpugnables jamás construidos. El primer castillo de nuestra lista se encuentra en Medio Oriente y es considerado por muchos historiadores como una de las fortalezas más perfectas jamás construidas. Su nombre es Krag des Chevaliers. Esta enorme fortaleza se encuentra en Siria y fue construida por los caballeros hospitalarios durante la época de las Cruzadas. Desde el primer momento en que uno observa este castillo, queda claro que fue diseñado con un único objetivo: resistir cualquier ataque imaginable. La fortaleza está situada en la cima de una colina que domina completamente el paisaje. Desde sus torres, los defensores podían observar cualquier movimiento enemigo a kilómetros de distancia, pero la verdadera genialidad de esta fortaleza estaba en su sistema de defensa. Krag des Chevaliers poseía 2 enormes murallas concéntricas. Esto significaba que incluso si un ejército lograba atravesar la primera línea de defensa, todavía tendría que enfrentarse a una segunda muralla aún más alta y fuerte. Entre ambas murallas existía un espacio diseñado para atrapar a los invasores. Si los enemigos lograban entrar en esa zona, quedaban completamente expuestos a los arqueros que disparaban desde las torres superiores. Además, el castillo contaba con gigantescos depósitos de agua y enormes reservas de comida. Esto permitía que la fortaleza resistiera asedios durante años. En el siglo XII, uno de los comandantes militares más famosos de la historia llegó frente a estas murallas: el sultán Saladino. Después de estudiar cuidadosamente la fortaleza, Saladino tomó una decisión sorprendente. En lugar de atacar, decidió retirarse. El motivo era simple: intentar conquistar Krag des Chevaliers podría haber costado miles de vidas sin garantizar la victoria. Y esta decisión demuestra lo impresionante que realmente era esta fortaleza. El siguiente castillo de nuestra lista se encuentra en Europa y es considerado la fortaleza de ladrillo más grande jamás construida. Se trata del impresionante castillo de Malbork, ubicado en la actual Polonia. Esta gigantesca fortaleza fue construida por los caballeros teutónicos en el siglo XIII. En aquel tiempo, la Orden Teutónica era una poderosa organización militar y religiosa que controlaba grandes territorios en Europa del Este. Para proteger su capital, decidieron construir una fortaleza que fuera prácticamente imposible de conquistar.
El resultado fue Malbork. A diferencia de la mayoría de los castillos medievales, que estaban construidos con piedra, Malbork fue construido con millones de ladrillos rojos. Esto lo convirtió en una estructura absolutamente gigantesca. El castillo no era una sola fortaleza, sino un complejo formado por varias secciones defensivas. Cada una de estas secciones estaba protegida por murallas enormes, torres defensivas y fosos profundos. Si un ejército lograba atravesar una parte del castillo, los defensores podían retirarse a la siguiente línea de defensa y continuar resistiendo. Este sistema convertía la fortaleza en un auténtico laberinto militar. Uno de los momentos más importantes de la historia del castillo ocurrió después de la famosa batalla de Grunwald en 1410. En esa batalla, el ejército de los caballeros teutónicos fue derrotado por una alianza entre Polonia y Lituania. Después de su victoria, los ejércitos aliados avanzaron hacia Malbork con la esperanza de conquistar la fortaleza y terminar definitivamente con el poder de la Orden Teutónica. Sin embargo, al llegar frente a las murallas del castillo, se encontraron con una fortaleza prácticamente impenetrable. Las murallas eran enormes, las torres dominaban completamente el terreno y las defensas estaban perfectamente organizadas. A pesar de tener un ejército enorme, los atacantes no lograron tomar la fortaleza. Malbork resistió el asedio y continuó siendo uno de los castillos más poderosos de Europa durante muchos años más. El siguiente castillo de nuestra lista es completamente diferente a cualquier otra fortaleza medieval. Mientras que la mayoría de los castillos dependían de murallas gigantescas y torres defensivas, esta fortaleza tenía un aliado mucho más poderoso: la propia naturaleza. En la costa de Francia, en medio de una bahía del Canal de la Mancha, se encuentra una pequeña isla rocosa. Sobre esa isla se alza una de las construcciones más impresionantes de toda Europa: Mont Saint-Michel. A primera vista parece más un lugar salido de una leyenda que una verdadera fortaleza. Una enorme abadía medieval rodeada por murallas que emergen directamente del mar. Pero esta ubicación, aparentemente hermosa, también era una defensa perfecta. Durante la marea alta, el agua rodea completamente la isla y la convierte en una fortaleza natural imposible de alcanzar. El mar actúa como un enorme foso que protege el lugar. Pero incluso cuando la marea baja, el terreno que rodea la isla es extremadamente peligroso. La bahía está llena de arenas movedizas que pueden atrapar fácilmente a cualquiera que intente cruzarla sin conocer el camino correcto. Durante la Guerra de los 100 años, Inglaterra intentó conquistar gran parte del territorio francés. En ese tiempo, muchos castillos y ciudades cayeron ante el avance del ejército inglés. Pero Mont Saint-Michel resistió. Los ingleses intentaron capturar la isla varias veces, pero las mareas y el terreno peligroso hicieron casi imposible acercar un ejército lo suficientemente grande. Los soldados que intentaban cruzar la bahía podían quedar atrapados en el barro o en las arenas movedizas. Y mientras tanto, desde las murallas, los defensores tenían una posición perfecta para proteger la fortaleza. Durante décadas, Mont Saint-Michel se mantuvo como uno de los pocos lugares de Francia que nunca fue conquistado por los ingleses. Su combinación de arquitectura y naturaleza lo convirtió en uno de los castillos más inexpugnables de toda Europa. En Escocia existe un castillo que durante siglos fue considerado la llave del país. Quien controlaba esta fortaleza controlaba prácticamente toda Escocia. Este lugar es el castillo de Stirling. A diferencia de muchas fortalezas medievales, Stirling no fue construido únicamente por su arquitectura. Su mayor defensa era el propio terreno sobre el que se levantaba. El castillo fue construido sobre una enorme roca volcánica, que se eleva abruptamente sobre el paisaje que lo rodea. Desde la distancia, la fortaleza parece surgir directamente de la montaña. Las laderas que rodean la roca son extremadamente empinadas, lo que hacía casi imposible acercar máquinas de asedio o torres de ataque. Durante la Edad Media, Stirling era uno de los puntos estratégicos más importantes de toda Escocia. Esto se debía a su posición geográfica. El castillo dominaba el paso natural entre las Highlands y las Lowlands, las dos grandes regiones del país. Cualquier ejército que quisiera cruzar entre el norte y el sur debía pasar cerca de Stirling. Por esta razón, la fortaleza fue escenario de numerosas batallas históricas. Una de las más famosas ocurrió en el año 1297, cuando el líder escocés William Wallace derrotó a un ejército inglés cerca del puente de Stirling.
Esta victoria se convirtió en uno de los momentos más importantes de la lucha por la independencia de Escocia. A lo largo de los siglos, muchos ejércitos intentaron capturar el castillo. Algunos lograron ocuparlo temporalmente, pero siempre fue extremadamente difícil mantener el control del lugar. La combinación de su posición natural, sus murallas defensivas y su importancia estratégica lo convirtió en una de las fortalezas más importantes de toda Gran Bretaña. Incluso cuando aparecieron los primeros cañones en Europa, las defensas naturales de Stirling continuaron siendo una enorme ventaja para sus defensores. Hoy, el castillo de Stirling sigue dominando el paisaje escocés, recordando las guerras y las batallas que decidieron el destino de un país entero. Otro de los castillos más impresionantes de Europa se encuentra en Gales, en la costa occidental de Gran Bretaña. Se trata del poderoso castillo de Conwy. Esta fortaleza fue construida en el siglo XIII por orden del rey Eduardo I de Inglaterra. En aquella época, el rey estaba intentando consolidar el control inglés sobre el territorio galés. Para lograrlo, decidió construir una serie de castillos extremadamente poderosos que formarían una red defensiva conocida hoy como el Anillo de Hierro. Conwy fue una de las piezas más importantes de este sistema. El castillo fue construido en una posición estratégica junto al mar y protegido por una enorme muralla que también rodeaba toda la ciudad. Pero lo que realmente hacía impresionante a esta fortaleza eran sus 8 gigantescas torres. Estas torres dominaban completamente el paisaje y permitían a los defensores observar cualquier movimiento enemigo a kilómetros de distancia. Las murallas del castillo eran extremadamente gruesas, diseñadas para resistir catapultas, arietes y otros tipos de máquinas de asedio utilizadas en la Edad Media. Además, la fortaleza tenía acceso directo al mar. Esto significaba que incluso si el castillo quedaba rodeado por un ejército enemigo, los defensores aún podían recibir provisiones y refuerzos por barco. Este detalle hacía que conquistar Conwy fuera todavía más difícil. Durante los conflictos medievales en Gales, varios ejércitos intentaron tomar la fortaleza. Sin embargo, la combinación de sus enormes murallas, sus torres defensivas y su conexión con el mar convirtió al castillo en una posición extremadamente difícil de capturar. Incluso hoy, cuando uno observa las murallas y torres de Conwy, resulta fácil entender por qué esta fortaleza fue considerada una de las más poderosas de su tiempo. Uno de los castillos más famosos del mundo se encuentra en el corazón de Escocia, el Castillo de Edimburgo. Esta fortaleza domina completamente la ciudad moderna de Edimburgo y ha sido uno de los centros políticos y militares más importantes del país durante más de 1000 años. Al igual que el castillo de Stirling, Edimburgo también fue construido sobre una enorme roca volcánica. Esta formación natural se eleva abruptamente sobre la ciudad, creando una posición defensiva casi perfecta. Las laderas de la roca son extremadamente empinadas en 3 de sus lados. Esto significa que la única forma real de atacar el castillo es desde el lado oriental, donde existe un acceso natural hacia la fortaleza. Pero incluso allí, los constructores medievales levantaron enormes murallas y puertas fortificadas que hacían muy difícil cualquier intento de invasión. A lo largo de la historia, el castillo de Edimburgo ha sido asediado más de 20 veces, lo que lo convierte en uno de los castillos más atacados de toda Europa. Durante siglos, diferentes ejércitos intentaron capturar esta fortaleza para controlar Escocia. Cada uno de esos asedios fue una prueba para las defensas del castillo. En algunos momentos de su historia, el castillo cayó temporalmente en manos enemigas. Pero siempre fue extremadamente difícil mantener el control de la fortaleza durante mucho tiempo. La combinación de su altura natural, sus murallas y su posición estratégica hizo que el castillo fuera una de las fortalezas más formidables de toda Gran Bretaña. Hoy en día, el castillo de Edimburgo es uno de los lugares históricos más visitados del mundo, pero más allá de su belleza, sus murallas aún recuerdan los numerosos conflictos y batallas que marcaron la historia de Escocia. A lo largo de la historia, la guerra ha cambiado constantemente. Las armas evolucionaron, los ejércitos crecieron y las estrategias militares se volvieron cada vez más complejas. Sin embargo, algunos castillos demostraron que la arquitectura, la geografía y la planificación estratégica podían ser tan poderosas como cualquier ejército. Las fortalezas que hemos visto hoy no eran simplemente residencias de reyes o nobles. Eran auténticas obras maestras de la ingeniería militar medieval. Cada una de estas construcciones fue diseñada para aprovechar al máximo el terreno que la rodeaba.
Montañas, acantilados, ríos e incluso el mar se convirtieron en aliados naturales para proteger estas fortalezas. Los ingenieros de la Edad Media comprendían algo fundamental. Un castillo bien construido podía resistir incluso a los ejércitos más grandes del mundo. En algunos casos, los invasores se veían obligados a retirarse después de semanas o meses de intentos fallidos. En otros, las fortalezas resistían durante años gracias a sus reservas de comida, agua y sistemas de defensa. Pero estos castillos no solo representan la guerra, también representan la increíble capacidad humana para diseñar estructuras capaces de sobrevivir durante siglos. Hoy en día, muchas de estas fortalezas siguen en pie. Sus murallas continúan dominando paisajes, ciudades y montañas, recordándonos una época en la que el destino de un reino podía depender de una sola fortaleza. Cuando observamos estos castillos hoy, es fácil olvidar que alguna vez fueron escenarios de guerras, asedios y batallas. Pero sus piedras aún guardan las historias de miles de soldados, reyes y estrategas que lucharon por controlarlos. Y aunque hoy se han convertido en monumentos históricos y destinos turísticos, su legado sigue siendo impresionante. Son recordatorios silenciosos de una época en la que conquistar una fortaleza podía cambiar el curso de la historia. Castillos construidos para resistir lo imposible. Fortalezas que durante siglos demostraron que incluso los ejércitos más poderosos podían fracasar ante una defensa perfecta.